Hoy es mi cumpleaños, el número 75. La mañana ha comenzado tranquila, más tranquila de lo que me gustaría. Me encuentro en mi pequeño apartamento, en las afueras de la Ciudad de México, en una zona tranquila, pero algo solitaria. El lugar es pequeño, de una sola habitación, pero ha sido mi hogar durante los últimos años. No hay grandes celebraciones hoy, solo yo y un pastel que preparé con mis propias manos. Sin familiares ni amigos alrededor, todo parece en silencio, como si el mundo estuviera dando vueltas sin mí. Abro la ventana. El aire fresco entra en la habitación y el sonido de las hojas cayendo me recuerda que la vida sigue, pero algo dentro de mí se siente atrapado. No hay visitas, no hay llamadas, solo este espacio vacío y el eco de mis propios pensamientos. La soledad me rodea con más fuerza que nunca, y mientras miro hacia afuera, veo cómo las hojas caen lentamente. Me siento como si estuviera viendo cómo mi vida también se deshoja poco a poco. Mi hija, Cata, me llama como todos los años. Estoy esperándola, como siempre, con la esperanza de escuchar su voz llena de emoción, de saber que vendrá a celebrar conmigo, aunque sea un momento. Pero hoy su voz suena diferente. «Papá, no puedo ir», me dice de inmediato. Algo en su tono me hace sentir que hay más detrás de sus palabras. No es el tono de siempre, ese que solía ser lleno de cariño. Hoy su voz está más tensa, como si estuviera convencida de que tiene que darme una excusa. Tengo que preparar una conferencia importante en el hospital y no puedo hacer nada que interfiera con mi trabajo. Un nudo se forma en mi estómago. La excusa es la misma de siempre, pero hoy algo me dice que es más que eso. ¿No podrías tomarte un momento para venir?, le pregunto con la esperanza de que cambie de opinión. Pero me responde sin titubear: «Papá, si organizo una fiesta, eso afectaría la imagen que tengo en el hospital. No puedo dejar que mis compañeros vean que tengo un padre tan sencillo, tan de clase baja». Sus palabras me golpean más de lo que debería. Ya la he oído hablar así antes, pero hoy siento que algo ha cambiado. Siento que no soy más que un obstáculo para ella, alguien de quien debería avergonzarse. «No entiendes, papá», dice con firmeza. «Las relaciones que estoy construyendo son demasiado importantes». Recuerdo la última vez que me dijo que era una vergüenza para ella. Fue cuando fui al hospital a verla, y me presentó a sus compañeros como Edward, no como su padre. Lo recuerdo tan claramente, su mirada evitándome, su incomodidad palpable. No me dijo nada entonces, pero su actitud lo decía todo. No soy parte de su mundo, no soy digno de estar ahí. Corta la llamada sin despedirse, y me quedo mirando la pantalla del teléfono, la fría pantalla que refleja el vacío de la conversación. Me siento como si un pedazo de mí hubiera quedado atrapado en esa llamada. Siento que la distancia entre nosotros, esa distancia que siempre estuvo allí, se ha hecho más grande, más real, más dolorosa. Me siento vacío, me siento menos. No por lo que Cata me dijo, sino por lo que no dijo. Ella está ocupada, construyendo una vida que no tiene lugar para mí. Y yo, que siempre he dado todo por ella, me pregunto si realmente valió la pena. Coloco el teléfono sobre la mesa y miro el pastel que hice con mis propias manos. Está ahí, en la mesa, esperándome. El pastel que siempre hacía cuando ella era pequeña. Un pastel que nunca ha cambiado, pero que hoy, más que nunca, me sabe amargo. Me siento en mi silla de madera,
mirando la habitación vacía. ¿Qué he hecho mal? He trabajado toda mi vida para ella. Cuando su madre, María, y yo luchábamos por llegar a fin de mes, nunca dudé en sacrificarme. Vendí mi taller de reparación de autos para poder enviar a Kata a la universidad, para que pudiera ser alguien, para que pudiera lograr lo que yo nunca pude. Pero ahora me doy cuenta de que todo eso ha quedado atrás, olvidado, oculto en el rincón de su vida, lejos de su éxito. La imagen de Kata cuando era pequeña aparece en mi mente, jugando en el patio de nuestra casa en el pueblo. Esa imagen siempre estuvo acompañada por los sacrificios de María, mi esposa, que nunca pidió nada a cambio, que siempre estuvo a mi lado, que hizo todo lo posible para que Kata tuviera lo mejor. María sacrificó su propia felicidad, su tiempo, para asegurarse de que Kata tuviera todo lo que necesitaba. Recuerdo aquellos días cuando tenía que trabajar hasta tarde en mi taller, no solo para ganarnos la vida, sino para darle una educación. Recuerdo las veces que me vi obligado a pedirle prestado a mis amigos para poder comprarle los libros de texto que necesitaba para la escuela. Cada sacrificio lo hacía con la esperanza de que algún día Kata entendiera lo que significaba todo eso. Pero hoy, en este día de mi cumpleaños, me siento olvidado, reducido a un espectro en su vida. Y no sé si eso me duele más que el hecho de que ella ni siquiera se moleste en venir, o que ni siquiera reconozca todo lo que hice por ella. Sigo sentado, mirando el pastel, preguntándome si hay algo más que pueda hacer. ¿Todavía tengo algo que ofrecerle? ¿Aún puedo ser parte de su vida o es demasiado tarde? La verdad es que ya no lo sé. Mi mente está llena de dudas, pero algo dentro de mí me dice que ya no puedo seguir siendo invisible. Ya no quiero ser el padre que está ahí, esperando en las sombras. No quiero seguir siendo el hombre que se sacrifica sin que nadie lo note. No quiero ser el padre que Kata ha decidido dejar atrás, porque yo merezco algo más. Respiro hondo y saco mi teléfono de nuevo. Llamo a Carlos, mi abogado, un hombre que ha estado a mi lado por muchos años. Le explico lo que quiero hacer. Necesito cambiar mi testamento. No quiero que Kata reciba todo lo que he ganado. Quiero que mi dinero vaya a un lugar más digno. Algo que ayude a aquellos que realmente lo necesiten. Algo que enseñe a Kata una lección que, tal vez, ya es tarde para aprender. Carlos me escucha en silencio, sabiendo que este no es un paso fácil para mí. Pero estoy decidido. Si Kata no puede ver lo que he hecho por ella, entonces, tal vez, este será el único modo de que entienda el valor de lo que realmente importa. Me siento frente a la ventana nuevamente, mirando la misma vista. Las hojas siguen cayendo, pero algo dentro de mí se siente diferente. No sé si es lo que estoy a punto de hacer, o si es simplemente el hecho de que ya no quiero vivir con este dolor. Pero algo me dice que finalmente voy a tomar el control. Me encuentro nuevamente en mi pequeño apartamento, donde he vivido durante más de 10 años. Todo en este lugar me parece familiar, pero hoy siento que estoy observando el mundo desde una distancia, como si no formara parte de él. El aire frío entra por la ventana mientras miro el jardín trasero, donde las hojas caen lentamente sobre el suelo. Es una escena tranquila, pero la calma solo resalta la soledad que llevo dentro. Mi vida ha sido una larga cadena de sacrificios. Desde que Kata era pequeña, siempre estuve allí, dispuesto a dar todo por ella. Vendí mi taller de reparación de autos para que ella pudiera estudiar,
para que tuviera un futuro mejor. Pasé noches enteras trabajando, sin descanso, y en cada uno de esos momentos mi único objetivo era asegurarme de que Kata tuviera lo que necesitaba. Lo hacía todo por ella, sin dudarlo, sin pensar en mí mismo. Lo único que quería era verla feliz, verla convertirse en alguien importante. Recuerdo aquellos días cuando Kata me decía que quería ser doctora. Aún la escucho, con esa mirada de ilusión en sus ojos, hablando sobre su futuro. Nunca dudé en hacer lo que fuera necesario para ayudarla. No me importaba trabajar más de lo que podía. No me importaba sacrificar mi propio bienestar, si eso significaba que ella tendría la oportunidad de alcanzar sus sueños. Pero ahora, al mirarla, veo a alguien completamente diferente. Hoy, como cada vez que me siento solo, reviso los recuerdos, esas fotos viejas en las que Kata aparece, feliz, sonriente. Recuerdo los sacrificios que hicimos como familia, mi esposa María y yo, para que Kata pudiera llegar tan lejos. María, con su amor incondicional, siempre estuvo allí, ayudando en todo lo que podía. Yo trabajaba y ella cuidaba de nuestra hija, asegurándose de que Kata tuviera todo lo que necesitaba para estudiar, para ser alguien. María nunca se quejó, nunca pidió nada. Solo lo hacía porque nos amaba a ambos. Pero ahora, todo eso parece tan distante. Cada vez que voy a ver a Kata, me siento más como un extraño. Ella, que alguna vez fue mi pequeña niña, ahora es una mujer adulta que ha cambiado tanto. No la reconozco. La forma en que me mira, la forma en que me habla, todo ha cambiado. Ya no es la misma Kata que conocía. La Kata de antes me tomaba de la mano, me miraba con amor y me agradecía por todo lo que había hecho por ella. Ahora, en su lugar, hay una distancia fría, una indiferencia que me hiere profundamente. Recuerdo una Navidad, hace algunos años, cuando Kata estaba en la universidad y había comenzado a trabajar en el hospital. Durante la cena, ella mencionó con una sonrisa nerviosa que iría a un viaje de esquí a Aspen con algunos de sus colegas. «Seguro que papá nunca ha visto nieve de verdad», dijo entre risas, mirando a los demás. Todos rieron, mientras yo solo me quedé en silencio, cortando lentamente el pavo. Me sentí tan fuera de lugar, tan pequeño. ¿Cómo podía mi propia hija, la misma que alguna vez me pidió ayuda para pagar sus libros de texto, ahora burlarse de mí por algo tan simple como la nieve? Lo que más me dolió en ese momento no fue la broma en sí, sino lo que representaba, la distancia entre nosotros. Kata había comenzado a construir su vida en un mundo completamente diferente al mío, un mundo en el que yo no encajaba. Mientras ella avanzaba, yo me quedaba atrás, viendo cómo mi hija se alejaba de mí, como si el amor y el sacrificio que le di ya no tuvieran valor. A lo largo de los años, he estado guardando los recibos de los donativos que hice para su carrera, para su investigación. Lo hice en silencio, sin esperar nada a cambio. Pero ahora, mirando esos papeles, me doy cuenta de que nunca pedí que me agradeciera. Siempre supe que la recompensa no era el reconocimiento, sino verla lograr lo que había soñado. Pero también sabía, en el fondo, que si no hubiera estado ahí, si no hubiera hecho esos sacrificios, Kata no estaría donde está hoy. Me siento una especie de tonto, un tonto que ha dado todo sin esperar nada, solo para ver cómo todo se desvanece en el aire. ¿De qué ha servido todo lo que hice? ¿De qué sirve sacrificarse por alguien que ni siquiera sabe apreciar el esfuerzo? Esas preguntas me rondan constantemente, pero hoy, después de la llamada de Kata, algo dentro de mí ha cambiado. Ya no puedo quedarme aquí,
esperando que ella se dé cuenta de lo que hice por ella. No puedo seguir siendo el hombre invisible que ella ve solo cuando le conviene. No voy a seguir siendo su sombra. Ya no más. Me he sentado frente a mi mesa, frente a todos los papeles de los que hablo, los recibos de los donativos, las cartas que nunca envié. Es un momento de claridad. Voy a cambiar mi testamento. No más Kata, recibiendo todo lo que he ganado, sin siquiera comprender lo que costó llegar hasta aquí. Voy a crear algo que realmente sirva para los que lo necesiten, para los que realmente entienden el valor de lo que yo y María sacrificamos. Con manos temblorosas, tomo el teléfono y llamo a Carlos, mi abogado. Le explico lo que quiero hacer, lo que voy a hacer. Me escucha en silencio, pero sé que él entiende mi decisión. Kata no es la persona que pensé que sería, y aunque la sigo amando profundamente, no puedo permitir que siga tomando todo lo que le doy sin reconocer lo que ha costado. Ahora, mientras espero que Carlos prepare los documentos, me siento con una mezcla de alivio y tristeza. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero eso no hace que el dolor se disipe. La verdad es que ya no puedo seguir viviendo en el olvido de Kata. Ella debe aprender lo que significa la familia, lo que significa la verdadera ayuda, la verdadera gratitud. Miro hacia afuera, donde las hojas siguen cayendo lentamente. La vida sigue, y yo también. Pero por primera vez en muchos años, siento que he tomado el control de mi vida. Ya no soy el hombre que espera en silencio. Ahora soy alguien que hará que su hija y el mundo entiendan lo que significa sacrificarse por amor. Y lo haré, aunque me cueste todo lo que tengo. Han pasado unos días desde que tomé la decisión de cambiar mi testamento. Mis manos todavía tiemblan cuando pienso en ello, pero no me arrepiento. Me siento extraño, como si finalmente hubiera dado un paso fuera de la sombra que mi hija Kata ha proyectado sobre mí durante tanto tiempo. Pero algo dentro de mí me dice que esto es necesario. Ya no puedo seguir esperando su reconocimiento. Es hora de que vea lo que realmente significa la familia, lo que realmente significa el sacrificio. Hoy decidí ir al hospital donde Kata trabaja. No le he dicho nada. No le he hablado de mi decisión y no pienso hacerlo por ahora. Solo quiero ir a hacer unos trámites, terminar de cerrar ciertos asuntos con algunas donaciones que hice en el pasado para su investigación. No quiero ser un extraño en su vida, pero me siento como uno, y parece que cada vez me alejo más de ella. Después de todo, fui yo quien la ayudó a llegar tan lejos. Cuando llego al hospital, siento que todo ha cambiado. En la entrada, los empleados me miran como si no perteneciera allí. Las enfermeras, los doctores, todos parecen ser parte de un mundo en el que yo no encajo. Lo noto en sus miradas, en sus gestos. No me saludan, no me preguntan nada. Solo me observan con una cierta frialdad, como si fuera un visitante que no tiene cabida en ese lugar. El hospital, que alguna vez fue mi orgullo por todo lo que Kata había logrado, ahora me parece distante, ajeno. Camino por los pasillos del hospital, pero me siento perdido. La familiaridad que alguna vez sentí aquí, cuando Kata era solo una niña que soñaba con ser doctora, ya no está. Cada paso que doy resuena en mis oídos como un eco, como si estuviera caminando en un espacio que ya no me pertenece. El olor a desinfectante, las luces brillantes, la constante actividad de la gente, todo eso parece estar sucediendo a mi alrededor. Pero yo estoy en otra parte, completamente desconectado. Es entonces cuando, al doblar una esquina, la veo. Está allí, en su bata blanca como siempre.
Tiene la mirada fija en unos papeles que sostiene con fuerza, y sus pasos son firmes, decididos. Pero en cuanto me ve, su rostro cambia. Por un segundo parece que va a detenerse, pero no lo hace. Sigue caminando como si no me hubiera visto. Me mira, pero no dice una palabra. No me saluda, no me pregunta cómo estoy. No hay ni siquiera una sonrisa. Solo un gesto rápido, como si quisiera olvidarme. Mi corazón se acelera, pero trato de mantener la calma. No puedo dejar que mis emociones me dominen. Pero lo que siento es algo que no puedo ignorar. Me está ignorando. Y lo peor de todo es que no me sorprende. La distancia entre nosotros ha sido tan grande durante los últimos años y ahora parece definitiva. Kata está ocupada en su mundo, un mundo que ya no tiene lugar para mí. «Papá, este es Edward, un viejo amigo», dice ella rápidamente, sin siquiera mirarme a los ojos. Los colegas de Kata están cerca, y puedo ver sus rostros, algunos de sorpresa, otros de desconcierto. Todos se miran entre sí, murmurando algo en voz baja, y yo me siento como un intruso, como alguien que no pertenece allí. Me presento, intento sonreír, pero es una sonrisa forzada, porque sé que no soy más que un amigo para ella. Un amigo que ha sido olvidado en su vida. Puedo sentir la incomodidad de los que están cerca, pero Kata no parece inmutarse. Se da la vuelta rápidamente, y en ese momento me doy cuenta de que lo que alguna vez fue una relación cercana entre padre e hija, ahora es solo una sombra. Yo ya no soy nada para ella. Después de esa breve interacción, me siento a solas en una esquina del hospital. La gente sigue pasando a mi alrededor, pero me siento atrapado en mis pensamientos. Observo las paredes blancas, el sonido de los pasos y las voces lejanas, pero todo eso parece estar en otro mundo. En mi mente solo hay una pregunta que resuena. ¿Qué sucedió con mi hija? Recuerdo los sacrificios que hice para que Kata pudiera estar aquí. Recuerdo cómo vendí mi taller de autos para pagar su universidad. Todo lo que tenía lo puse en ella. Todo. No me importaba dejar de lado mis sueños. No me importaba trabajar sin descanso. Solo pensaba en que ella fuera feliz, en que lograra todo lo que yo nunca pude. Pensando en eso, me siento más triste que nunca. No estoy triste porque Kata se haya alejado de mí, aunque eso me duele. Estoy triste porque ella nunca entendió lo que hice por ella. Los sacrificios, el esfuerzo, las horas interminables trabajando. Todo eso parecía tan pequeño para ella, como si nunca hubiera tenido valor. Y ahora, todo lo que me queda es el vacío de su indiferencia. La verdad es que no quiero que Kata sienta culpa por esto, pero tampoco puedo seguir ignorando lo que ha sucedido. Sé que ella tiene su vida, que tiene su carrera, que ha logrado cosas increíbles. Pero yo siempre he estado allí, apoyándola desde las sombras, sin pedir nada a cambio. Y ahora me doy cuenta de que ese apoyo nunca fue valorado. El pensamiento de cambiar mi testamento, de hacer que Kata enfrente la realidad de lo que le he dado, no me deja en paz. Siento que si no lo hago, nunca entenderá lo que significa el sacrificio, la verdadera ayuda, la verdadera familia. No quiero que mi dinero, mis esfuerzos, se queden en manos de alguien que no entiende lo que realmente cuesta llegar a donde ella está. Al final de mi jornada en el hospital, cuando regreso a mi pequeño apartamento, lo único que me queda son los recuerdos. Me siento frente a mi mesa, donde conservo todos los papeles de los que he hablado. Las cartas, los recibos de donativos que hice sin esperar nada a cambio.
Lo que hago no es por reconocimiento, lo hago porque creo en el valor de dar sin esperar recibir nada. Pero al mirar esos papeles, me doy cuenta de lo que realmente falta en todo esto: el reconocimiento, el agradecimiento. Me doy cuenta de que ya no puedo seguir esperando que Kata se dé cuenta. Ella ya está demasiado lejos de mí. El precio del éxito para ella ha sido demasiado alto. La distancia entre nosotros es el resultado de lo que ha querido alcanzar, y yo he quedado atrás, olvidado, relegado a un segundo plano. Esa noche, mientras me siento en la oscuridad, con solo la luz tenue de la lámpara iluminando mi rostro, miro una foto en mi cartera. Es una foto vieja de cuando Kata y María aún estaban juntas. Sonreían, felices. Me pregunto si alguna vez, en algún rincón de su corazón, Kata recordará los sacrificios que hice. Me pregunto si alguna vez entenderá el precio que pagué para que ella pudiera llegar a donde está. Todo lo que hice, lo hice por ella. Y ahora siento que lo he perdido todo. Una semana ha pasado desde que tuve esa conversación con Kata. El eco de sus palabras todavía resuena en mis oídos. Papá, no puedo ir. Tengo cosas más importantes que hacer. Lo dijo con una frialdad que no puedo olvidar. Me siento como un extraño en su vida, como alguien de quien se puede prescindir sin ningún remordimiento. Y después de tanto, creo que finalmente he llegado a la conclusión de que ya no puedo seguir siendo el hombre invisible que ella ha querido que sea. Ya no puedo seguir esperando algo que nunca llegará. Así que tomé una decisión. Al principio dudé. Pensé que quizás estaba tomando una medida demasiado drástica, pero cada vez que cierro los ojos, recuerdo todo lo que he hecho por ella, todo lo que he sacrificado. Y sin embargo, la distancia sigue creciendo. Ya no me basta con esperar su reconocimiento, y mucho menos con seguir siendo parte de un pasado que ella ha decidido olvidar. Esa mañana, en mi pequeño apartamento, saqué todos los papeles financieros que tenía guardados. Los billetes, los recibos, las inversiones que hice a lo largo de mi vida. Todo está ante mí, como un recordatorio de lo que he logrado y lo que he dejado para Kata. En todos esos papeles hay algo más que solo dinero. Hay sacrificios, noches sin dormir, decisiones difíciles. Y todo eso lo he hecho pensando en ella, pensando en su futuro. Pero, al mirar todo esto, sé que no puedo seguir dejándoselo a ella. No se lo merece. Kata se ha alejado tanto de mí, se ha desconectado tanto de lo que significa la familia, que ya no puedo justificar que ella reciba todo lo que he ganado con tanto esfuerzo. No quiero que mi dinero la haga sentir que todo lo que ha logrado es por mérito propio, cuando no es así. Siento que debo hacer algo más, algo que tenga un significado real. No quiero que mi legado se quede en manos de alguien que ha olvidado el valor de la familia, la gratitud y el sacrificio. Quiero que mi esfuerzo ayude a alguien que realmente lo necesite. Alguien que comprenda el valor de lo que he hecho por ella, aunque ella misma nunca lo haya entendido. Decidí entonces que lo mejor sería crear un fondo de becas, un fondo para estudiantes de medicina provenientes de familias humildes, personas que realmente aprecien el sacrificio y el esfuerzo que conlleva lograr algo en la vida. No más Kata, no más egoísmo. Quiero que mi dinero vaya a alguien que aún crea en la importancia de los lazos familiares, de los sacrificios invisibles que a veces hacemos por los demás. Llamé a Carlos, mi abogado de confianza. Carlos ha estado conmigo durante muchos años, y aunque su tono fue de sorpresa,
Sabía que no era algo inesperado. Javier, me dijo, sé que esto no ha sido fácil para ti, pero si estás decidido, podemos proceder. Hay algo que tenemos que considerar, algo que cambiará mucho, pero si crees que es lo correcto. Lo sé, Carlos. Lo he meditado mucho. Sé que cambiar mi testamento traerá consecuencias, pero no puedo seguir siendo parte de este escenario que Kata ha creado. Ya no quiero que ella vea mi sacrificio como algo que se puede dar por hecho. Quiero que entienda lo que realmente significa. El tiempo pasa mientras me siento en la mesa, mirando los papeles. Mi mente está llena de recuerdos. Recuerdo las veces que Kata me decía que quería ser doctora, las veces que me pedía ayuda para comprar libros, y las veces que hice todo lo posible para que no tuviera que enfrentar las mismas dificultades que yo. Toda mi vida estuvo dedicada a ella, y ahora ella ni siquiera me reconoce como su padre. El malestar me invade, y por un momento siento una punzada de dolor profundo. Kata ha construido su éxito sobre el sacrificio de otros, pero ahora que lo tiene todo, parece que ha olvidado todo lo que la ayudó a llegar allí. Eso me duele más que cualquier otra cosa. Carlos y yo nos reunimos en su oficina un par de días después. Yo ya había preparado todo lo necesario. Tenía las decisiones claras, y lo que estaba por venir ya no podía cambiar mi determinación. Javier, ¿estás seguro de lo que vas a hacer, verdad?, me preguntó Carlos, con su mirada de preocupación. Sí, respondí con firmeza. No es por ira, es porque quiero que Kata entienda algo. Quiero que aprenda lo que es el sacrificio. Quiero que aprenda que la familia es lo primero y que su éxito no es solo suyo. Carlos suspiró, como si pudiera sentir el peso de mis palabras, y asintió. Lo entiendo, dijo, y comenzó a preparar los documentos. Esto cambiará muchas cosas, pero si es lo que quieres, lo haremos. El proceso de cambiar el testamento fue algo que nunca pensé que tendría que hacer. Siempre había creído que en algún momento Kata lo entendería todo, que algún día vería el esfuerzo que puse en ella. Pero ahora sé que es inútil esperar algo que nunca llegará. Kata se ha perdido en su mundo, y yo debo seguir adelante. Cuando Carlos terminó de preparar los documentos, me sentí un poco aliviado, pero también más solo que nunca. Cambiar el testamento no solo significaba perder una parte de mi vida, sino también aceptar que lo que alguna vez fue una familia feliz, ahora se ha desmoronado. Me quedé mirando el Nuevo Testamento, en el que he dejado 7,5 millones de pesos. Pero no para Kata. En su lugar, el dinero será destinado a un fondo para becas, a los niños de familias humildes, a los jóvenes que luchan por cumplir sus sueños, a aquellos que, como Kata alguna vez fue, necesitan una mano amiga. Es lo correcto, me repito una y otra vez. Y aunque sé que habrá quienes no lo comprendan, aunque sé que mi hija nunca verá esto como algo positivo, yo sé que estoy haciendo lo correcto. En mi mente todavía oigo la voz de Kata diciendo que todo lo que ha conseguido ha sido por su propio esfuerzo, como si las horas de trabajo, las noches sin dormir y los sacrificios que hice por ella no importaran, como si todo eso fuera irrelevante. Pero ahora, mientras firmo los papeles, siento una sensación de paz. Ya no me siento como el hombre que ha sido invisible. Ahora soy el hombre que ha decidido dejar un legado, uno que realmente hará una diferencia en el mundo,
no solo en la vida de alguien que me ha olvidado. Carlos me mira mientras firma los documentos y me pregunta si estoy listo. Asiento. Lo estoy, respondo. El día de la gala llegó, y con él una sensación de incomodidad que no podía quitarme. Kata, mi hija, iba a recibir el premio a Filántropo del Año en el hospital donde trabaja. Una ceremonia de alto prestigio, con médicos, colegas y donantes de renombre, todos reunidos para celebrar los logros de mi hija. Ella se había preparado con tanto cuidado para este evento, con discursos perfectos y una imagen impecable. Pero yo solo era un padre viejo que se sentaba a la espera de ver lo que había decidido hacer. La noche anterior, cuando la soledad del apartamento me envolvía, tomé una vez más los papeles que había guardado durante años, los recibos, los informes de donaciones que hice para apoyar el trabajo de Kata, las cantidades que invertí en su futuro sin pedir nada a cambio. Esas contribuciones que nunca fueron reconocidas por ella. Cuando miraba esos papeles, recordaba cuántas veces dejé de lado mi propio bienestar para asegurarme de que Kata tuviera lo que necesitaba para alcanzar sus sueños. Ahora, viendo todo eso, siento una punzada en el corazón. Todo lo que ella tiene, lo tiene gracias a mí. Pero lo único que ha hecho es ignorar mi esfuerzo. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Había decidido lo que iba a hacer. Kata iba a saber la verdad. Y si eso significaba enfrentarse a un mar de miradas desconcertadas y hasta crueles, lo haría. Ya no podía quedarme callado. El evento comenzó en el imponente salón de Johns Hopkins, lleno de luces brillantes y una atmósfera de gran solemnidad. Las mesas estaban decoradas con elegancia. Las sonrisas de los asistentes resplandecían bajo la luz de los focos. Kata, con su vestido negro y su rostro iluminado por una sonrisa confiada, era el centro de atención. Me senté en una esquina, entre las sombras, observando cómo todos aplaudían su éxito. Yo, el hombre que le dio todo lo que tenía, ahora era un espectador en su vida. No puedo decir que no sentí un pinchazo de dolor al verla recibir ese premio. Mientras subía al escenario, su rostro lleno de orgullo, un peso de tristeza me invadió. Ella estaba recibiendo reconocimiento por algo que en realidad no le pertenecía completamente. Yo estuve allí, trabajando en silencio para que ella llegara a donde estaba, pero nadie sabía la verdad. Nadie lo sabía, ni siquiera ella. Kata comenzó a hablar, agradeciendo a los colegas, a los donantes y a todos aquellos que la habían ayudado a llegar hasta allí. Pero en sus palabras no había mención alguna de mí. No dijo ni una sola palabra sobre los sacrificios que hizo su madre, ni de todo lo que yo contribuí, aunque todo lo que había logrado lo debía, al menos en parte, a mí. Eso me desgarró. Cada frase que Kata pronunciaba sobre los donantes anónimos me calaba más hondo. Sus palabras eran hermosas, sí, pero eran vacías. Ella hablaba de personas que en su mente la habían ayudado, pero nunca mencionó a aquel que estuvo en las sombras todo el tiempo, aquel que vendió su alma para asegurar su futuro. No me reconoció, no mencionó que fui yo quien contribuyó a que hoy estuviera recibiendo ese premio. Me sentí invisible, como si nunca hubiera existido para ella, como si mis sacrificios no tuvieran valor. Era el momento de dar el paso. Ya no iba a permitir que siguiera viviendo en su mentira. Me levanté de mi asiento. El corazón me latía con fuerza. Caminé hacia el escenario. Cada paso que daba
resonaba en mi cabeza, pero no había vuelta atrás. Sabía que esto cambiaría todo. Sabía que Kata no lo aceptaría bien, pero ya no podía seguir en silencio. Ya no podía seguir siendo un espectador en su vida. Era hora de que ella enfrentara la verdad. La mirada de los asistentes se posó sobre mí mientras me acercaba al micrófono. La tensión en el aire era palpable, pero mis palabras salieron con una claridad que jamás imaginé. «Soy Edward Medina», dije, y mi voz resonó en la sala. «Soy el hombre que ha donado millones de pesos para el trabajo que Kata está haciendo. Soy el que, en silencio, ha apoyado su carrera y su investigación». Las palabras se deslizaron en el aire como un cuchillo afilado. De inmediato vi cómo los rostros de los asistentes cambiaron, algunos sorprendidos, otros incómodos. Kata no podía creer lo que acababa de oír. Su rostro pasó de la satisfacción a la incredulidad, luego a una expresión de horror. «¿Eres tú el que ha donado todo ese dinero?», murmuró una voz entre la multitud. Kata no dijo nada. Estaba congelada. Sus compañeros la miraban y yo veía cómo la incomodidad crecía en su rostro. El orgullo de Kata se desvaneció en ese momento y se convirtió en un mar de vergüenza y confusión. Yo no podía dejar de mirarla. Finalmente, ella sabía lo que había estado ignorando todo este tiempo. En medio de la multitud, algunos comenzaron a susurrar, otros a girarse hacia ella con ojos llenos de sorpresa y juicio. El silencio en la sala fue absoluto, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ella no me reconoció como su padre, ni siquiera como alguien importante en su vida. Y ahora, lo que tanto me dolía, había salido a la luz. Kata se acercó a mí, su rostro pálido, y con una voz temblorosa me dijo: «Papá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me haces esto frente a todos?» Su voz estaba rota. Su orgullo había quedado destrozado. Pero yo no sentí remordimiento. La verdad había sido dicha, y ya no podía quedarme callado, porque ya no podía seguir en la sombra de tu éxito, Kata, porque merezco ser visto, como tú lo has sido, gracias a lo que hice por ti. Tu éxito no es solo tuyo. Lo que has logrado lo tienes por el sacrificio de muchos, de tu madre y de mí. Y hoy, finalmente, puedes verlo». Los murmullos en la sala se intensificaron. Los asistentes empezaron a mirar a Kata, algunos con compasión, otros con juicio. Kata intentó alejarse, pero no pude evitar verla marcharse rápidamente, como si quisiera escapar de la verdad que acababa de ser revelada. Me quedé allí, bajo las luces brillantes, completamente solo, pero con la satisfacción de saber que había hecho lo correcto. No podía dejar que Kata siguiera en su burbuja de mentira, creyendo que todo lo que había logrado había sido por su propio esfuerzo. La verdad, aunque dolorosa, era la única forma en la que ella aprendería lo que significa realmente el sacrificio. A medida que los murmullos se extinguían y los asistentes comenzaban a dispersarse, me quedé mirando hacia donde Kata había desaparecido. Sabía que todo había cambiado, pero también sabía que era la única forma de que ella finalmente comprendiera lo que había estado ignorando todo este tiempo. La verdad estaba ahí, ya no podía esconderse. El precio del éxito, Kata, no es solo tuyo. El revuelo por lo que sucedió en la gala no se hizo esperar. Las noticias sobre lo que había revelado aquella noche se esparcieron rápidamente, como un incendio que no se puede apagar. A la mañana siguiente, los compañeros de Kata
comenzaron a preguntarse qué tan ético había sido su comportamiento, por qué no había hablado de mí, por qué me había dejado en las sombras mientras su carrera avanzaba. Kata, que siempre había sido la estrella en su campo, la que brillaba entre todos, ahora estaba en el ojo del huracán. Los murmullos crecían cada vez más. Un par de médicos la abordaron en los pasillos del hospital, preguntándole por los grandes donantes que había tenido, por esos anónimos benefactores que siempre le habían apoyado, pero ninguno de ellos mencionaba mi nombre. Kata, aún rodeada de tantos que dependían de su éxito, se vio obligada a enfrentar algo que nunca había querido admitir. Ella había usado a su familia como peldaños para alcanzar su fama. Al principio trató de ignorar los comentarios, pero pronto se hizo evidente que no podía escapar de ellos. Un día fue llamada a la sala de reuniones del hospital. Allí, los miembros del consejo administrativo, junto con los directores médicos, comenzaron a cuestionarla. Los contratos con grandes patrocinadores empezaron a cancelarse, y las oportunidades de investigación, que ella había creído aseguradas, de repente comenzaron a evaporarse. A medida que las preguntas sobre la ética de su comportamiento se intensificaban, Kata se dio cuenta de que su carrera estaba desmoronándose frente a ella. Todo lo que había logrado, toda la fachada que había construido, estaba cayendo a pedazos. Yo sabía que esto pasaría. Sabía que tarde o temprano Kata tendría que enfrentarse a las consecuencias de haber elegido el camino del éxito sin valorar lo que había dejado atrás. La ignorancia de lo que hizo su madre y yo por ella no podría sostenerse por siempre. Ahora lo estaba viendo. Su mundo estaba comenzando a desplomarse, y ella no sabía cómo enfrentarlo. Lo que más me dolió fue que, aunque Kata ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones, todavía no había llegado al fondo de lo que realmente había hecho. Para ella, todo seguía siendo una cuestión de imagen. Aunque su mundo estaba cayendo, no era la verdad la que la consumía, sino su miedo a perder lo que había conseguido a través de la fachada que había creado. Poco después de que todo esto comenzara, Rico, el esposo de Kata, me llamó. Fue la primera vez en muchos años que realmente me contactaba. Su voz, normalmente calmada, sonaba tensa, como si realmente estuviera atravesando una crisis. Nunca pensé que vería este día, pero aquí estaba, Rico llamándome para decirme que entendía lo que había hecho. Javier, me dijo, creo que lo que hiciste fue necesario, pero Kata no lo entiende. No puede ver lo que está perdiendo. Me sorprendió escucharle decir eso. En todos esos años nunca había sido tan sincero conmigo. Y lo que me dijo a continuación fue aún más desconcertante. Javier, he estado hablando con Kata y la situación es más grave de lo que pensaba. Está empezando a darse cuenta de lo que ha hecho, pero no sabe cómo volver atrás. Rico me confesó que, durante los últimos días, su matrimonio había empezado a resquebrajarse. Kata había dejado de lado todo lo que significaba la familia, y ahora Rico empezaba a cuestionar su relación con ella. Me dijo que estaba pensando seriamente en distanciarse de ella, ya que no podía soportar la actitud que Kata tenía hacia su familia. La desconexión era evidente. Escuchar esto me hizo pensar en lo frágiles que pueden ser las relaciones cuando se construyen sobre mentiras y omisiones. La vida de Kata, la vida de todos, parecía haber sido dirigida por su miedo. Miedo a lo que los demás pensarían. Miedo a lo que no quería admitir. Mientras todo esto ocurría,
Kata finalmente decidió venir a verme. Sabía que su mundo se había derrumbado y que de alguna manera tenía que hacer frente a la realidad. Ella llegó a mi pequeño apartamento en un estado de agotamiento. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Su cara, normalmente tan firme, estaba llena de arrepentimiento, pero también de una desesperación que no podía disimular. «Papá, lo siento», me dijo en un susurro, su voz temblando, apenas audible. «Lo siento por todo lo que hice. No supe lo que estaba haciendo. Estaba tan desesperada por conseguir mi perdón, por conseguir mi aceptación. Pero yo no podía responder de inmediato. No podía hacerlo. Había esperado demasiado tiempo para que ella viera lo que había hecho, y ahora que lo había hecho, las palabras no bastaban. «¿De qué sirve tu perdón ahora, Kata?», le dije, con una calma que no sentía. «¿Qué has entendido realmente? ¿Qué entiendes sobre todo lo que te he dado? Todo lo que sacrificamos para que tú pudieras ser lo que eres hoy. ¿Lo entiendes ahora?» Kata no sabía qué decir. Su mirada vaciló entre arrepentimiento y vergüenza, y pude ver cómo, por fin, comenzaba a entender la magnitud de lo que había hecho. «No lo entendí hasta ahora», confesó. «Estuve tan enfocada en mi carrera, en demostrarle al mundo que podía ser alguien, que me olvidé de todo lo demás. Me olvidé de ti, me olvidé de mamá, me olvidé de todo lo que me dio mi familia». Su confesión fue un alivio para mí, aunque lo que me dolió más fue ver lo que ella había hecho. Había vivido en una burbuja de ego, completamente ajena al sacrificio que había hecho su familia por ella. «Papá, siempre quise ser perfecta. Sentía que si no lo era, no merecía estar donde estoy. Y me avergoncé de ti, de tu historia, de tu vida, porque no quería que nadie me viera como alguien de baja clase. Siempre fue miedo, papá, miedo a no ser aceptada», dijo con una voz rota. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero yo no pude moverme. Aunque sentía un nudo en el pecho, sabía que esta era la verdad que ella necesitaba escuchar. Sabía que no podía permitir que todo se quedara en unas simples disculpas. Lo que había hecho no se podía borrar solo con palabras. «No es suficiente, Kata», le respondí con voz firme. «Las palabras no sirven de nada si no hay una acción detrás de ellas. Y si no entiendes lo que realmente significa la familia, lo que significa el sacrificio, nunca serás capaz de aprender nada. Este no es un perdón rápido, no es algo que se resuelva de un día para otro». Ella se quedó allí, frente a mí, sin palabras. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, y tal vez ni siquiera alcanzaría a comprender todo lo que yo había hecho por ella. Pero algo en su mirada me decía que por primera vez estaba empezando a entender lo que realmente importaba. El silencio que siguió fue largo, pero en ese momento sentí que algo se había quebrado, algo que tal vez aún no podría sanar por completo. Pero también sabía que no podía quedarme en el pasado. Kata necesitaba aprender a enfrentar lo que había hecho, y yo necesitaba encontrar paz con todo lo que había perdido. Lo que sucedió después, lo que está por venir, ya no dependía de mí. Kata tendría que construir su propio camino, y yo estaría aquí, como siempre, esperando, pero ahora sabiendo que lo que había hecho, aunque doloroso, era lo único que podía hacer por ella. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos, y por un momento me quedé inmóvil. Kata estaba afuera,
Lo sabía antes de abrir la puerta. El aire se sentía pesado en mi pequeño apartamento. Había sido una tarde tranquila, casi solemne, con la luz del sol colándose por la ventana y bañando todo en tonos dorados, como si el universo estuviera observando en silencio lo que estaba a punto de ocurrir. Me quedé sentado un momento, mirando por la ventana. Las hojas de los árboles caían lentamente al suelo, llevadas por una brisa suave. Recordé los días de mi juventud, cuando la vida parecía ser más sencilla, cuando las dificultades parecían más soportables, porque las compartíamos juntos, como familia. Pero ahora, aquí estaba, esperando una conversación que, aunque esperada, sentía como si fuera una carga pesada. ¿Era esto el momento para perdonar? Finalmente, me levanté lentamente y fui hacia la puerta. Mi corazón latía fuerte, pero mi rostro permanecía impasible. Al abrir, la vi allí, parada en el umbral. Su rostro, normalmente seguro y radiante, estaba marcado por las huellas de las lágrimas. Sus ojos estaban hinchados, rojos. No era la misma Kata que conocí, la que siempre estaba llena de energía y determinación. Esta mujer, que había llegado hasta aquí a base de esfuerzo y sacrificio, ahora parecía completamente agotada. Papá, lo siento mucho por todo, dijo, su voz temblorosa, casi un susurro. No se atrevió a mirar directamente a mis ojos. Su cabeza estaba agachada y sus hombros se movían al ritmo de las lágrimas que caían sin control. Mi corazón se rompió al verla así, pero el dolor era profundo. Era el dolor de una vida de sacrificios que no se había entendido, de una vida de amor que se había dejado de lado en el momento en que ella empezó a escalar para alcanzar sus sueños sin mirar atrás. No hace falta que me pidas perdón, Kata. Las palabras no sirven cuando lo que ha faltado es comprensión, es respeto por lo que hicimos por ti, le respondí con firmeza. Aunque quería abrazarla, mi cuerpo no lo permitía. El dolor era tan grande que mis brazos parecían pesados, como si el simple acto de abrazarla significara olvidar todo lo que había pasado. Kata comenzó a llorar más fuerte, pero no hice nada para detenerla. Quería escuchar lo que tenía que decir, no porque pensara que las palabras podían arreglar algo, sino porque necesitaba que comprendiera. Lo que sentía no solo era el dolor de un padre abandonado, sino también el peso de las décadas de sacrificio que no habían sido reconocidas. Yo no entendí todo lo que tú y mamá hicieron por mí. Estaba tan obsesionada con mi carrera, con demostrar que podía ser alguien, que me olvidé de lo más importante. Su voz temblaba con cada palabra, y podía ver el arrepentimiento en sus ojos. Finalmente, las barreras que había levantado se desmoronaban. Kata estaba empezando a ver la magnitud de lo que había hecho, pero me preguntaba si era demasiado tarde. Sus palabras seguían resonando en la habitación, pero aún no podía perdonarla. ¿Cómo podría? Las lágrimas de Kata, aunque sinceras, no borraban los años de indiferencia, los años en los que me había convertido en una sombra en su vida. No se trataba de una disculpa, sino de entender lo que realmente significaba la familia. Lo sé, papá, lo sé ahora, pero siempre tuve miedo. Miedo a no encajar, miedo a que me miraran como a una persona de clase baja, como si ser hija de alguien como tú, fuera una vergüenza. Se detuvo un momento, como si esas palabras le costaran más de lo que pensaba. El dolor de escucharla decir eso me golpeó con más fuerza de la que imaginaba. ¿Cuántas veces había hecho lo mismo yo?
¿Cuántas veces me había sacrificado por ella, solo para ser reducido a una figura de la que se avergonzaba? Ese miedo, ese deseo de pertenecer, había destruido nuestra relación. Miré a Kata y en sus ojos vi algo más. Vi una hija que finalmente estaba enfrentándose a lo que había hecho. No era suficiente, pero era un inicio. Recuerdo cuando estaba en la universidad, después de uno de los exámenes más difíciles. Tú estuviste afuera esperándome, con un pequeño pastel que habías hecho. Recuerdo cómo me sentí avergonzada de que mis compañeros me vieran con alguien como tú. No pude invitar a nadie a conocer al hombre que me dio todo, el hombre que me dio la vida. No quería que nadie me viera como una hija de clase baja. Su voz se quebró y pude ver cómo el dolor la invadía. Finalmente estaba enfrentando el hecho de que todo lo que había hecho por ella lo había hecho con amor, sin condiciones, y ella no lo había entendido. Su confesión me hizo pensar en aquellos días, cuando Kata era solo una niña, y yo, su padre, trataba de darle lo mejor. Recuerdo los sacrificios de María, cómo siempre estaba ahí para nosotros, incluso cuando nuestras vidas no eran fáciles. Pero, ¿y ahora? ¿Qué quedaba de esos sacrificios en los ojos de Kata? Era yo solo una figura del pasado que ya no tenía lugar en su mundo. Kata, tu éxito no es solo tuyo. Tu éxito es el resultado de sacrificios, de amor incondicional, de horas de trabajo, de noches sin descanso. Todo lo que hice, lo hice porque te amaba, porque quería verte feliz, pero no solo feliz por tu carrera. Quería verte entender que la familia, el amor, son lo que realmente importa. La miré profundamente, esperando que sus ojos comprendieran lo que le estaba diciendo. El amor no es algo que se pueda exigir, Kata. No es algo que puedas pedir y esperar que todo se solucione. Y aunque sus palabras de arrepentimiento me conmovieron, algo me decía que necesitaba más que una disculpa. Necesitaba ver que ella entendía, realmente entendía, lo que había dejado atrás. Kata me miró en silencio, con una mirada profunda, pero también llena de dudas. Finalmente, con un suspiro, se inclinó ligeramente y dijo: «Papá, entiendo, pero no sabía cómo enfrentarme a todo esto. Viví en un mundo donde solo importaba demostrar que podía ser perfecta, que no podía mostrar debilidad. Me avergoncé tanto de ti. Me avergoncé de ti porque, de alguna manera, pensaba que no podrías entender lo que estaba construyendo. Pero ahora, después de todo, veo lo que he perdido». Las palabras eran sinceras, pero la verdad era que aún quedaba un largo camino para que Kata pudiera comprender la magnitud de su error. Aún quedaba tiempo para que entendiera que el éxito, el verdadero éxito, no se construye solo con logros profesionales, sino con el amor y el respeto hacia aquellos que nos han dado todo. «No puedo perdonarte todavía, Kata», le dije con voz grave. «No porque no quiera, sino porque tú tienes que entender lo que has hecho. Tienes que aceptar lo que hiciste y lo que significó para mí. Solo entonces, tal vez, podamos empezar de nuevo». Kata asintió en silencio. Ambos sabíamos que esto no se arreglaría con palabras, que el camino hacia la reconciliación era largo y que aunque quería empezar de nuevo, no sabía si sería posible. Pero por primera vez parecía que Kata quería entender lo que realmente significaba la familia. El tiempo lo dirá. Han pasado algunas semanas desde aquel encuentro en el que Kata se presentó frente a mí con la mirada llena de arrepentimiento. Durante ese tiempo, mi vida ha sido una mezcla de incertidumbre y esperanza. Nunca imaginé que algo tan profundo
pudiera cambiar en tan poco tiempo, pero a medida que los días pasaban, notaba algo diferente en Kata. Ya no era la misma persona que había dejado de reconocerme, que se había apartado de todo lo que representaba la familia. Kata comenzó a hacer cambios, pequeños pero significativos. Primero fue en su actitud, aquella frialdad hacia nuestra familia que había llevado por años. Comenzaba a desvanecerse. La vi un día en una conversación con una de sus colegas, compartir detalles de su infancia, hablar de su madre y de mí, sin ese tono despectivo que había marcado nuestras interacciones en el pasado. Ella comenzó a reconocer las contribuciones de su madre, los sacrificios que hice para asegurarme de que tuviera una oportunidad en la vida. Empecé a ver en sus palabras una transformación, como si estuviera redescubriendo un pasado que siempre quiso ocultar. Recuerdo una mañana cuando Kata vino a verme. Su expresión, aunque aún cargada de cierto pesar, mostraba una calma que no había visto en ella en años. Se sentó frente a mí y con una sonrisa me dijo algo que me sorprendió profundamente. «Papá, he creado un fondo de becas. Es para estudiantes de medicina que provienen de familias con pocos recursos. Muchos de ellos tienen las mismas dificultades que yo tuve, y quiero darles la oportunidad de lograr lo que yo logré, pero con el apoyo adecuado», dijo. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y gratitud. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Kata nunca había hecho algo como esto. Durante tanto tiempo, su vida giró alrededor de sus propios logros, y nunca hubo espacio para los demás. Ahora parecía que por fin estaba viendo la importancia de dar, de devolver lo que la vida le había dado. Lo que más me conmovió fue que el fondo de becas llevaría mi nombre y el de su madre. «Esto es para ustedes», me dijo. Era su manera de mostrarme que había comprendido finalmente lo que significaba la familia. Las semanas siguientes, nuestra relación comenzó a cambiar de manera sutil pero profunda. Ya no era la misma Kata, distante, que había conocido. Poco a poco, comenzamos a compartir más momentos juntos, más allá de las conversaciones superficiales. Ella me invitaba a eventos donde antes me hubiera escondido. Me presentó a sus amigos y colegas con una sonrisa sincera. No era fácil para mí, pero veía la diferencia y la sentía. Una noche, Kata me invitó a su casa para cenar. Cuando llegué, el ambiente era completamente distinto a lo que recordaba. El lugar ya no estaba lleno de la frialdad que solía sentir. Al contrario, se notaba una calidez en el aire. La luz suave, la música tranquila y la comida que había preparado ella misma para mí me hicieron sentir, por fin, en casa. Nos sentamos a la mesa y durante la cena hablamos de todo y de nada. Hablamos de las viejas épocas, de los sacrificios de su madre, de nuestras vidas. Nunca antes habíamos tenido una conversación como esa, sin barreras, sin dolor en sus palabras. Ahora, Kata no solo estaba reconociendo lo que había hecho por ella, sino que también había empezado a comprender lo que significaba la familia. Ya no era una carga para ella. Ya no me avergonzaba. Poco después, Kata me invitó a un evento importante, una ceremonia de inauguración de un centro de investigación que llevaba años en construcción. Lo que más me sorprendió fue que cuando llegó el momento de hablar, ella se dirigió al público con una sinceridad que no había visto antes. El éxito que he tenido no es solo mío. Es el resultado de todos los sacrificios y apoyos que recibí de mi familia. Mi madre y mi padre
especialmente mi papá, han sido mis pilares. Ellos me dieron todo lo que necesitaba para llegar aquí. No habría logrado nada sin su amor incondicional y su sacrificio. Este centro lleva sus nombres y es mi manera de agradecerles. Esas palabras me atravesaron como un rayo. La Cata, que estaba de pie frente a un público tan grande, tan segura de sí misma, había entendido finalmente lo que siempre le había querido enseñar. Ya no estaba buscando aprobación externa. Ya no se sentía avergonzada de su pasado. Había aceptado su historia, su origen y, lo más importante, a su familia. Después del evento, cuando estábamos caminando hacia el coche, me miró con una sonrisa de esas que no veía hace mucho tiempo. Sonreía con orgullo, no solo por ella, sino por nosotros. Gracias, papá, por todo. Ya entiendo lo que significa la familia, y gracias a ustedes, ahora puedo hacer la diferencia. Me dijo, con la voz tranquila, llena de gratitud. Finalmente, Cata entendía. No solo entendía lo que significaba el esfuerzo y sacrificio, sino que también comenzaba a aceptar su responsabilidad en la vida que ahora llevaba. Ahora no solo era una doctora exitosa, también estaba construyendo un legado de generosidad, de compasión, de lo que realmente importa en la vida. Ella comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, una campaña para recaudar fondos para pacientes con cáncer. Cata quería usar su posición para ayudar a los demás, no solo a sí misma. Organizaba actividades, eventos, recaudaba dinero para la investigación y me invitaba a cada uno de esos momentos. No solo quería que estuviera allí, sino que me sentía orgullosa de que yo estuviera participando en todo lo que ahora hacía. Al principio me resultaba extraño, pero con el tiempo me di cuenta de que no era solo un acto de amabilidad, sino un reflejo del cambio profundo que había experimentado en su corazón. Papá, me dijo un día mientras hablaba con unos colegas en una reunión, mi padre es el hombre que me enseñó lo que significa dar sin esperar nada a cambio. Gracias a él, hoy soy quien soy. Esas palabras, aunque simples, eran todo lo que había querido escuchar de ella. Finalmente, ella me reconocía por lo que realmente era. Un hombre que sacrificó su vida para darle una oportunidad. Y no solo eso, sino que ahora ella compartía esa lección con otros. Ese era el verdadero legado. Lo que más me reconfortaba no era el hecho de que finalmente me reconociera, sino que Cata había encontrado su camino. Ella entendió lo que significaba la verdadera familia, y ahora estaba construyendo su propia versión de un legado basado en los mismos valores que yo le había inculcado. Al mirar hacia atrás, no puedo evitar sonreír. La hija que había perdido, la hija que ya no me reconocía, estaba de vuelta, transformada, y lista para dar lo mejor de ella misma. Y en el fondo, sabía que este era el comienzo de una nueva historia para los dos. Una historia que, aunque comenzó con dolor, ahora está marcada por el amor, la redención y la esperanza. Finalmente, lo que había esperado durante tantos años, ahora era una realidad. Cata había entendido lo que significaba la familia, y lo mejor de todo es que ella misma se había convertido en un faro de esperanza para otros. Y eso, para mí, valía más que cualquier otra cosa. Después de nuestro encuentro, Cata y yo comenzamos a dar pequeños pasos hacia una nueva etapa en nuestra relación. A pesar de todo lo que había sucedido, de la frialdad que alguna vez nos separó, estábamos intentando reconstruir lo que alguna vez fue. Aún había barreras, claro,
pero comenzábamos a compartir momentos más tranquilos, conversaciones sobre el presente y el pasado, sobre nuestras vidas y recuerdos. Sin embargo, sentía que Kata no había comprendido por completo el sacrificio que mi esposa María y yo habíamos hecho por ella. Había algo en lo que ella aún no profundizaba. La profunda sacrificada que su madre hizo para asegurarse de que tuviera un futuro mejor. Recuerdo una tarde, Kata vino a visitarme. Estaba tan tranquila, como si todo lo que había pasado hubiera quedado atrás. Como siempre, nos sentamos a tomar un café, pero algo en su comportamiento me decía que aún no había alcanzado esa paz interior. El cambio que había experimentado parecía superficial, y aunque no me atrevía a decírselo, algo me decía que aún no comprendía las dimensiones de lo que había pasado. Hoy tuve una reunión con los médicos del hospital. Empecé a ver las cosas de una manera diferente. Me contó, como si intentara encontrar un sentido a lo que había hecho, a lo que estaba haciendo con su vida. Pero yo sabía que esa era solo una parte de la historia. Ella seguía ocupada, encerrada en sus logros profesionales, pero faltaba algo. Faltaba ese reconocimiento hacia su madre. Faltaba la comprensión de que no solo el dinero y las oportunidades que le brindamos eran la clave de su éxito, sino también el sacrificio invisible que María había hecho por ella, a escondidas, sin esperar nada a cambio. Una tarde, mientras estábamos sentados juntos, Kata rompió el silencio. «Papá, he estado pensando mucho en mamá, en cómo ella vivió para darnos todo y nunca pidió nada». Me quedé en silencio. Durante años, Kata nunca había hablado de su madre de esa forma. Nunca había comprendido la magnitud del sacrificio de María. Siempre lo había visto como algo natural. Pero ahora, después de todo lo que había sucedido, parecía que comenzaba a comprenderlo, aunque no era fácil para ella. Yo siempre pensé que mamá solo estaba aquí para cuidar de mí, para asegurarse de que todo estuviera bien. Pensaba que lo hacía por obligación, como cualquier madre. Pero nunca vi más allá de eso. Su voz se quebró un poco, como si las palabras le costaran más de lo que imaginaba. Yo también sentía el peso de esas palabras. María nunca fue reconocida como debía. Siempre lo hizo por amor, sin esperar nada. Y Kata no había visto ese esfuerzo, no lo había entendido hasta ahora. Ella nunca se quejaba. Siempre estaba a nuestro lado, aunque pasara noches enteras despertándose para cuidar de nosotros, para asegurarse de que nada nos faltara. Vendía sus sueños por nosotros, y yo nunca lo vi, papá. Nunca lo vi. Kata murmuró, sintiendo el peso de la verdad sobre ella. Yo guardé silencio mientras escuchaba sus palabras. Kata estaba comenzando a desmoronar la burbuja que había creado sobre su madre. Finalmente, estaba entendiendo lo que María había hecho por ella, pero también lo que me costó a mí. Todos esos sacrificios, que en su mente eran invisibles, ahora comenzaban a tomar forma. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue cuando Kata comenzó a revisar los papeles viejos que había guardado. Con una determinación que no había mostrado antes, comenzó a buscar entre los documentos que conservaba sobre las donaciones y las becas que habíamos ofrecido a la investigación médica. Fue allí, en esos papeles, cuando Kata descubrió algo que nunca imaginó. «Papá, hay algo aquí que no entiendo». Su voz se quebró mientras sostenía un documento en las manos. «Estos cheques son de mamá. Pero, ¿por qué no me lo dijo? Era una carta
escrita a mano por María. En ella su madre había pedido mantener en secreto sus donaciones a los fondos de investigación, sin querer que Kata supiera que su madre había estado detrás de muchos de esos gestos. Nunca le habíamos contado nada a Kata. Queríamos que todo fuera hecho por el bien de ella, sin mostrarle el sacrificio. María había sido nuestra fuerza, pero todo fue realizado en silencio, sin que nadie lo supiera. Kata leyó la carta en silencio. Las lágrimas comenzaban a caer lentamente por sus mejillas. No podía creer lo que estaba viendo. No sabía que mamá había hecho todo esto, dijo con la voz entrecortada. Era como si todo lo que había dado por hecho, de repente, se desmoronara. La madre que había visto como alguien común, que solo se ocupaba de la casa, ahora estaba revelándose como la mujer que siempre había sido, la columna invisible de su éxito. Cuando levantó la vista hacia mí, sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Sabía que las palabras ya no podían arreglar lo que había pasado, pero, a través de su dolor, pude ver que por fin comenzaba a entender lo que había ignorado durante tanto tiempo. Papá, lo siento. Nunca vi lo que hacía mamá, lo que hizo por mí. Pensaba que todo lo que había conseguido era gracias a mí, pero ahora entiendo. Ella me dio todo y nunca lo supe. No sé si hay forma de perdonarme, pero quiero que sepas que te entiendo. Ahora comprendo que lo que me diste no era solo dinero, era el amor, el sacrificio y la vida que me diste. Su dolor era palpable, y aunque el dolor en mi corazón seguía presente, sentí una ligera calidez. Finalmente, Kata estaba viendo la verdad que nunca había querido aceptar. Tuvimos una larga conversación después de eso, y aunque el arrepentimiento de Kata no borró todo lo que habíamos perdido, yo sentí que algo estaba cambiando. Ella estaba mirando atrás, viendo lo que había hecho y lo que le había costado. Y lo más importante, estaba aprendiendo que el amor no es solo un acto de generosidad, sino un compromiso profundo que trasciende las acciones materiales. Kata, después de ese día, comenzó a hacer cambios importantes. Ya no solo era una exitosa doctora, sino que también se comprometió a ayudar a aquellos que realmente necesitaban apoyo, como ella misma había necesitado en su infancia. Comenzó a trabajar con organizaciones benéficas y, lo más importante, creó su propia fundación de apoyo a los niños de familias en situación de pobreza. En una de nuestras conversaciones más recientes, Kata me miró a los ojos y me dijo: «Papá, quiero dedicar este fondo en honor a mamá. Quiero llamar a la fundación Fundación María y Javier, porque sin ustedes no habría llegado hasta aquí». Esas palabras me llenaron de una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Finalmente, Kata comprendió lo que siempre quise enseñarle. Ya no se sentía avergonzada de su origen, de su familia, ni de los sacrificios que hicimos por ella. Ahora entendía que el verdadero éxito no solo se mide por logros profesionales, sino por el amor y la generosidad que damos a los demás. Kata había cambiado. Había comenzado a construir una nueva vida basada en los valores que nosotros, sus padres, le habíamos inculcado. Y aunque el camino por recorrer aún era largo, me sentí orgulloso de la mujer que se estaba convirtiendo. En ese momento, supe que, aunque las huellas del pasado aún marcarían nuestras vidas, el futuro ya no era el mismo. Después de todo lo que hemos pasado, Kata y yo hemos encontrado un camino hacia la reconciliación. Aunque siempre me acompaña la incertidumbre,
de si lo que hemos reconstruido realmente perdurará. Aún así, veía cambios en ella, y esa era la mayor sorpresa de todas. Después de años de estar atrapada en su propia burbuja, obsesionada con su carrera y su imagen, Kata estaba finalmente comenzando a mirar más allá de sí misma. Empezó a dedicar tiempo a las personas que realmente lo necesitaban, a las que no tenían una voz en su mundo de éxitos profesionales. Kata se comprometió de lleno con causas que siempre habían sido ajenas para ella. En lugar de centrarse solo en su trabajo, se unió a organizaciones benéficas que ayudaban a los niños de familias con bajos recursos, los mismos niños que ella había sido alguna vez. Me contó con la cara iluminada por un brillo diferente que había comenzado a dar charlas sobre la importancia de la familia y cómo, al final, son las relaciones familiares las que dan sustancia a la vida, no solo los logros individuales. Papá, hoy estuve en una charla en el hospital y hablé de lo importante que fue tu sacrificio, el sacrificio de mamá. Lo compartí con los médicos jóvenes, los que están comenzando. Ellos deben entender que el verdadero valor de lo que hacemos no radica solo en lo que logramos individualmente, sino en cómo las familias nos ayudan a llegar hasta aquí. Era una Kata nueva, una que hablaba con gratitud por todo lo que le habíamos dado. Esa noche me invitó a ir con ella a una pequeña aldea, a visitar a familias que luchaban por sobrevivir. La idea de hacer algo por los demás, de ir más allá de su vida acomodada, comenzó a convertirse en parte de ella. Recuerdo esa tarde en la que caminábamos por el campo, visitando casas humildes, donde nos recibían con sonrisas tímidas, pero llenas de esperanza. Nunca antes había visto a Kata tan conectada con la realidad de aquellos que no tenían más que sueños por compartir. Era algo muy diferente a la persona que alguna vez temió que su imagen se viera empañada por su origen. A medida que pasaban los días, la relación entre Kata y yo fue mejorando. Ya no eran esos encuentros fríos y distantes, sino que comenzamos a compartir más de nuestras vidas. Ella me empezó a contar sus preocupaciones, no solo las que tenía con su trabajo, sino también con su vida personal, con la forma en que se había alejado de lo que realmente importaba. Pasábamos tardes enteras hablando, no sobre lo que había sido, sino sobre lo que podíamos construir. Una noche, después de una larga conversación, Kata me invitó a tomar una taza de té. La calidez de la casa, la luz suave y su presencia sincera me hicieron sentir como si nunca hubiésemos estado separados. Conversamos sobre el pasado, sobre los sacrificios de María, sobre el amor y las dificultades. Fue en ese momento cuando Kata me miró con una mirada profunda, una mirada que no había visto en años. Papá, quiero que sepas que todo lo que soy, lo soy por ustedes. Gracias a ti y mamá, ahora entiendo lo que significa la verdadera familia. No quiero que mi vida sea solo acerca de mi carrera. Quiero que mi legado sea algo que también haga una diferencia en la vida de los demás. Escuchar esas palabras fue un alivio. Era el reconocimiento que siempre había esperado, aunque no lo había pedido. Ella ya no solo veía su éxito como algo propio, sino que entendía que el amor, el sacrificio y la familia son los que realmente permiten llegar lejos. Poco tiempo después, Kata comenzó a hacer algo aún más grande. Se embarcó en el desarrollo de una fundación en honor a los sacrificios de María y míos. La fundación estaba destinada a apoyar a estudiantes de medicina de familias con dificultades económicas, aquellos que necesitaban la oportunidad que ella había tenido, pero sin tener que recorrer
el mismo camino tan solitario. Un día, mientras discutía sobre el futuro de la fundación, Kata me miró con una sonrisa de satisfacción y me dijo: «Papá, esta fundación será nuestra. Quiero llamarla Fundación María y Javier, para honrar todo lo que hicieron por mí». Al escuchar eso, una sensación de orgullo me llenó por completo. Finalmente, Kata había comprendido el verdadero propósito de nuestra vida juntos y estaba dispuesta a compartir ese conocimiento con el mundo. Había comprendido lo que tanto le había querido enseñar: la importancia de los lazos familiares y el compromiso con los demás. Mi relación con Kata no solo estaba cambiando en términos de conversación, sino también en los actos cotidianos. Me invitaba a cada uno de sus eventos de recaudación de fondos. Se aseguraba de que yo estuviera involucrado en cada paso que daba. Me sentía orgulloso, no solo por lo que ella estaba logrando, sino por el hecho de que ya no me veía como algo del pasado, algo del que avergonzarse, sino como alguien que formaba parte de su historia. Una tarde, en un evento de recaudación, Kata se dirigió a la audiencia. No estaría aquí sin el apoyo incondicional de mi familia. Mi padre y mi madre son los que me dieron la fuerza para luchar por lo que soy. Todo lo que he logrado no lo haría sin ellos. Escuchar esas palabras me tocó profundamente. Kata ya no se avergonzaba de su historia, de su familia. Ahora era alguien que no solo había aprendido a amar a su familia, sino que estaba ayudando a que otros también entendieran lo que realmente importa: el amor incondicional y el sacrificio. Rico, el esposo de Kata, también notaba el cambio en ella. Al principio parecía que él estaba en un segundo plano, pero a medida que Kata comenzaba a integrar estos nuevos valores en su vida, él también comenzó a ver el cambio. Empezaron a hablar más sobre el futuro, sobre lo que significaba para ellos construir una vida en familia, no solo alrededor del trabajo y el éxito profesional. Una noche, mientras los veía sentados juntos, hablando con seriedad sobre su matrimonio y sus errores, me sentí aliviado. Kata y Rico finalmente estaban hablando, sincerándose el uno al otro, construyendo lo que yo había soñado para ellos desde el principio: una vida juntos, basada en el respeto mutuo, el sacrificio y el amor. Ahora entendían lo que significaba realmente la familia. Al final del capítulo, cuando todo parecía estar tomando el rumbo correcto, me di cuenta de algo importante. Lo que más había temido era perder a Kata, perder nuestra relación. Pero ahora veía que lo que habíamos pasado juntos no había sido en vano. Había valido la pena. Y aunque la vida aún no era perfecta, sentía que estábamos en el camino correcto. Lo que más me reconfortaba era que Kata ya no solo entendía lo que habíamos hecho por ella, sino que ahora estaba construyendo un legado de generosidad y amor, uno que reflejaba los valores que tanto le habíamos enseñado. A pesar de todo lo que habíamos vivido, me di cuenta de que la vida aún tiene mucho que ofrecernos. Habíamos llegado al final de un ciclo, pero el comienzo de algo mucho más hermoso estaba justo frente a nosotros.